Mi nombre es, Ahora sí. mi nombre es Alex Ulco Albarracín. Soy la secretaria de la Asociación de Mujeres Empresarias de Herrera, Tolima, y hago parte del proyecto Escuela, Territorio y Posconflicto. En este proyecto llevamos aproximadamente 2 años y en el cual ha servido para reivindicar, no, otra vez. ¿Puedo desde este proyecto? Sí. Este proyecto nos ha servido para la resignificación de nuestro territorio en una cultura de paz. Hemos creado un traje típico lleno de mucha historia, de muchos sentimientos de paz, de armonía con nuestras asociadas. Estamos bordando nuestro origen junto con los jóvenes del grupo Herrera Juvenil. En la parte del hombro hemos dibujado todo lo que significa nuestro origen. Cuando nos colonizaron a Herrera, cuentan nuestros abuelos que fue por parte, esa colonización se dio por parte del páramo, entraron por el páramo. Entonces ahí hemos pintado arrieros, la mula, la laguna del Meridiano, que es donde nace nuestro río Hereje. Hemos pintado las casas. En esa época habían varias casas en el páramo y eran quienes albergaban a nuestros arrieros, albergaban a la gente que transitaba y llegaba a esta Herrera. Entonces es como para nosotros la casa bordada en el hombro es como la mujer emprendedora que siempre ha existido, cuidadora de su familia y que además quedaba muchas veces viuda, pero sacaba a sus hijos adelante. En la parte del vientre hemos bordado el árbol de la vida. Así como los herrerunos durante la guerra hemos sobrevivido, este árbol también. Es una ceiba, tiene más de 80 años. En la época de la violencia ahí pues atracaban, robaban, mataban y era denominado el árbol de la muerte. En una ocasión llegó un párroco y él decía que el poder de la palabra era muy importante. Entonces declaró que ya no se le dijera más el árbol de la muerte, sino el árbol de la vida. Desde entonces el árbol ha sido muy frondoso, muestra una vigorosidad muy especial en sus hojas, en su follaje, en su tronco. Mucha gente lo ha querido tumbar, pero pues es como prototipo del herreruno, así valiente, siempre un herreruno buscando la paz, a pesar de toda la guerra que ha sufrido anteriormente por los liberales y conservadores, luego por la guerrilla del M-19, luego luego por la siembra de cultivos ilícitos y pues últimamente por las guerrillas o los excombatientes de las FARC. En la parte de más abajito del vientre, como la mujer tiene sus hijos, hemos elaborado
también los frutos de la tierra. Herrera es muy bueno en su, en su productividad, entonces tenemos cultivos como café, caña, frijol, arracacha, yuca, tenemos ganadería y pues hay mucha gente que le gusta los caballos, entonces también hay muy buenos caballos en esta región. Ese es el sustento de nuestras gentes. En este momento pues prácticamente todo se saca hacia la ciudad de Bogotá, pero pues esa es como nuestra economía. También tenemos bordado la orquídea. Acá tenemos más o menos más de 1000 especies de orquídea, entonces está haciendo un vivero en la parte del páramo con el grupo de energía de Bogotá y los indígenas. También tenemos pintada la canéndula como prototipo de la asociación. Pues en la asociación se cultiva plantas medicinales, plantas aromáticas, conservando también los saberes ancestrales de nuestras abuelas, que en la época pues no habían medicamentos o era muy difícil acceder a la medicina, entonces todo era con hierbas naturales, con hierbas, perdón. Tenemos pintada o bordada también en nuestro traje el croquis de nuestra herrera. Como sabíamos, Herrera era denominado el segundo Caguán en la época del mandato del expresidente Andrés Pastrana. Nosotros digamos que vivíamos en una guerra, pero pues siempre lo hemos dicho, Herrera ha sido gente de paz. En esa época resistíamos, luego entró el mandato del presidente Uribe, expresidente, perdón, del expresidente Uribe, y es ahí cuando vemos que se encrudece la guerra. Como dice mi mamá, estábamos presos en nuestro propio territorio, pero aún así la gente luchaba por su familia, por sacar sus cultivos adelante. En una época recuerdo que en el puerto habían paramilitares y la gente de Herrera no podía salir por ahí porque éramos denominados guerrilleros, así pues ni siquiera lo fuéramos, pero éramos denominados guerrilleros. El que pasara por ahí tenía todo el riesgo de quedarse en el puerto por siempre y quizás que ni lo encontraran, sino río abajo. Para el lado del páramo, también no podíamos salir libremente, pues porque al lado de allá habían también paramilitares. En el páramo tuvimos también muchos homicidios, y si se salía por planadas, corríamos el riesgo que también en Ataco habían paramilitares. Entonces era muy difícil la salida de Herrera. Sin embargo, la gente muy luchadora. En una época quisieron hacer un paro armado la guerrilla y toda la gente debía de salir. Solo se podía quedar los más viejitos con los más niños, de resto todo el mundo. Y no sé quién fue el que lo organizó, pero hicieron una marcha del silencio que nos dio un muy buen resultado. Toda la gente acudió de todas las veredas. Yo recuerdo que iba con una amiga y íbamos vestidas, todo el mundo iba vestido con camisetas blancas y banderas blancas. Entonces la guerrilla desistió de que nos mandaran para ese lugar. Siempre hemos buscado
ser muy amables con la gente, que Herrera sobresalga por su hospitalidad. Por eso al lado del bordado del croquis del pueblo hemos dibujado el árbol de la garza, pues porque primero mostrando el calentamiento global. Sabemos que la garza no es de un lugar tan frío como el nuestro, pero pues ya tenemos visita de la garza. Atendemos muy bien a la persona que nos visita y en este proceso de paz miramos el árbol de la garza como una oportunidad de reconciliación. Pues porque a pesar de que la garza cuando ella defeca, el olor al popo de ella es hediondo.